Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes de nuevo. Seguimos acompañándoles a través de la página de Facebook del Ayuntamiento d'Elx. Estamos en el Centro de Congresos en esta jornada de Escuela de Familia organizada por la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas y la UPCA, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, con el título genérico de Tecnologías y Adolescentes. Vamos con esta segunda parte. En este primer día vamos a escuchar a María Dosil. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo por redes y buenas tardes a todas vosotras y vosotros. ¿Cómo estáis? Después de esta hora y media intensa de contenido, de información súper valiosa. ¿Interesadas? Muy bien. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Estupendo. Entonces, voy a empezar con una pregunta. Si os preguntara, ¿cuál es vuestra mayor cualidad como líder familiar? ¿Cuál sería? ¿Cuál es? ¿Qué cualidades, qué fortalezas tenéis como líderes? ¿El diálogo? Soy mandona y eso lo considero una cualidad positiva. ¿Y el resto? ¿No sabe, no contesta? Cariño. ¿Creéis que es importante reconocer cuáles son nuestras fortalezas como líderes? Porque todas las personas que están en la sala se consideran líderes. ¿Quién se considera líder? Ajá. Entonces, si no somos líderes, ¿quién lidera a mi familia? ¿Mis hijos me lideran a mí o yo lidero dentro de mi entorno familiar? Es un tira y afloja. Bueno, ¿y por qué hago estas preguntas? Bueno, porque ahora vamos a hablar de nosotros como líderes y como referentes. Vamos a hablar de la importancia de la mediación familiar. ¿Por qué la importancia? Porque los menores perciben el riesgo en función de 3 factores fundamentales, como bien ha comentado Álvaro antes: el aspecto psicológico del menor, que habla de su madurez, habla de su equilibrio emocional, habla de su autoestima, de cómo está en desarrollo el menor o la menor. Los factores sociales, ejemplo del padre y de la madre o de la madre, la influencia de los docentes y además también el contexto en el cual se interrelacionen los menores. Entonces, dentro de estos 3 aspectos, ¿en cuál tenemos nosotros mayor influencia? En el ejemplo. Aquí tenemos una absoluta influencia. ¿Esto de quién depende? Única y exclusivamente. Es lo único que depende única y exclusivamente de nosotros. Vamos a hablar de esto, porque normalmente venimos buscando, ¿no?, recetas mágicas, que yo llegue a mi casa, pum, la aplique y todo funcione. Pero la realidad es que no es así. Porque cada persona es un mundo, cada entorno familiar es diferente, cada persona está en un momento de desarrollo distinto y tiene unas necesidades. Entonces, dicho esto, vamos a empezar haciendo un diagnóstico, un autodiagnóstico. La pregunta es: ¿cuáles son las TIC y redes sociales que utilizáis? ¿Para qué? ¿Y cuánto tiempo? Si os hago esta pregunta, ¿sabríais respondérmela? Adelante. Por ejemplo. ¿Sí? YouTube, WhatsApp, las utilizo para el trabajo. ¿Cuántas horas al día? 8. Y cuando llego a casa, desconecto los datos y luego utilizo mis redes sociales 1 hora por la noche. ¿Y todas sabemos para qué utilizamos la tecnología o las redes sociales? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Tenemos algún objetivo cuando las utilizamos o es solo como una válvula de desconexión? Cuando es personal, sí, cuando es personal es desconexión, entretenimiento y búsqueda de información de interés para mí. Vale. Gracias, Elena, por tu aportación. ¿Todos lo tenemos tan claro? ¿Todos sabemos el tiempo que utilizamos al día las tecnologías y las redes sociales? ¿Más o menos? ¿Alguna persona de la sala ha utilizado alguna aplicación de bienestar digital? ¿Quién ha utilizado o utiliza herramientas de bienestar digital? ¿Una persona? ¿Sabemos lo que es una aplicación de bienestar digital?
la información que me permite analizar o reconocer. Elena. Ajá. Las herramientas de bienestar digital, la mayoría de los terminales nuevos ya las llevan incorporadas. Si no, hay varias que se pueden descargar. Al final de la sesión os recomendaré varias. Y bueno, lo que nos permite es, por un lado, ser conscientes del uso que hacemos y del tiempo que hacemos de tanto las redes sociales como el móvil, y además nos permite planificar nuestra dieta digital, decidir en qué momentos puedo usarlo, en qué momentos programar momentos online, momentos offline, incluso también de notificaciones. Es muy interesante. Primero, para tomar conciencia nosotros de qué uso hacemos, y luego también para poder compartirlo con nuestros hijos, porque como ha dicho Álvaro antes, su percepción del riesgo y del tiempo, bueno, pues no es real. Entonces es muy interesante para, bueno, empezar a trabajar con este tipo de herramientas para planificar una dieta digital. Y si os pregunto, ¿conoces las TICs? Bueno, las TIC y redes sociales que utiliza tu hijo o tu hija. ¿Todo el mundo las conoce? ¿Quién las conoce? ¿Todas? ¿Hay alguien que no conozca todas las redes sociales que utiliza su hijo o su hija? ¿Y cuánto tiempo les dedica? ¿Lo sabéis? 2, 3 horas, pero ¿lo tenemos claro o no lo no, dudamos quizá? Fines de semana más que entre semana. ¿Y para qué las utilizan? ¿Sabemos qué hacen por la red? ¿Son ellos conscientes de para qué las están utilizando? ¿Se lo preguntan antes de utilizarla? Las mías para jugar y hablar con sus amiguitas mientras están jugando. Como no se pueden ver físicamente. Ajá, estupendo, fenomenal. ¿Y utilizáis las redes sociales que utilizan vuestros hijos y vuestras hijas? Son juegos, pero como son juegos no los utilizo. Tic-tac tampoco lo utilizo. ¿Las conocéis? ¿Las conocemos de que sabemos cómo se llaman o hemos investigado, nos hemos metido, sabemos un poco cómo establecer la privacidad dentro de la aplicación? Hemos intentado, pero tampoco es que lo tengamos muy claro. Ajá. Sí que hemos puesto la privacidad y eso, pero va a ser un poco sin saber, porque no conocemos tampoco mucho. Vale, interesante. Os hago muchas preguntas, os voy a hacer más. Vale. Las redes más utilizadas por los adolescentes en el 2019: WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitch, Tumblr y TikTok. ¿Las conocemos todas? ¿Hay alguna que no conozcamos? Twitch es una red social que me permite jugar online, ¿sí? Y Tumblr es una red social que me permite desarrollar un blog y contenidos dentro de ese blog y relacionarme con las personas con diferentes intereses, ¿sí? ¿Vale? 2020, añadimos 21 Buttons, People, House Party, incluso Tinder para algunos adolescentes de mayor edad. ¿Por qué os pongo estas dos diapositivas? Porque bueno, hay redes sociales que todos conocemos, ¿no? Como YouTube, Instagram, Spotify, ¿sí? Pero el mundo está en constante cambio. Y es importante que seamos capaces, ¿sí?, de movernos con ese cambio. Aunque a priori las emociones, bueno, pues nos bloqueen, ¿no? Y el salir de nuestra zona de confort. Pero la tendencia es a que todo esté en continuo movimiento. Por lo tanto, lo importante es que yo pueda conocer desde dentro las aplicaciones para que pueda establecer un diálogo con mis hijos, con mis hijas, y para educar, generando autoridad. Porque cuando mi hijo y mi hija percibe que no sé del tema, se percibe, ¿verdad? Claro, pero que se lo decimos, yo no tengo ni idea. Claro. Entonces, este es el primer punto de partida.
tener idea. Tener idea significa desarrollar la proactividad como una habilidad y una competencia importante para educar en la salud digital. Sí, aún sabiendo que me voy a resistir a ese cambio, porque a lo mejor entro en un conflicto de valores, o porque a lo mejor mis creencias me están limitando a la hora de investigar, descubrir, y no lo puedo hacer de manera que me salga de manera natural, o que tenga esa motivación. Lo importante es empezar a desarrollar esa motivación. ¿Para qué? Para poder educar a mis hijos y a mis hijas desde el conocimiento y esa autoridad. ¿Conocéis el concepto de sharenting? ¿Quién conoce el concepto de sharenting? ¿No? Vale, pues vamos a poner un vídeo, si os parece, y lo comentamos. Examen sorpresa. Normalmente, en un examen no se puede tener nada encima de la mesa, pero en este os vamos a dar una ventaja, y es que podréis tener el móvil. Pregunta 1. ¿Cuántas fotos de tus hijos publicas al mes? De cada 2 fotos que cuelgo, una es con él, seguro. Ninguna. Una a la semana, más o menos. Y me gusta mucho poner fotos de cuando eran pequeños, por ejemplo. Pregunta 2. ¿Hay alguna foto que creas que les puede molestar? Las fotos del perfil de WhatsApp también cuentan, ¿eh? Se disfraza de todo y luego lo pongo en el Facebook y lo ven sus amigos. Algo que a mí me haga sentir bien de Sergio, entonces lo comparto. Pregunta 3. ¿Alguna vez le has pedido permiso para publicar una foto suya? No siempre. Claro, son fotos que yo considero que están bien, no sale mal, no sale... Entonces, están bien y no le tengo que preguntar. Eso, pero ya una vez que la he puesto sí que les pregunto, si quieres la quito. Porque yo por mí subiría todas las cosas que hacen, todo. Yo subiría todo el rato todo. Yo no le pido permiso nunca para subir una foto suya o una foto que tengo yo es mía, aunque sea suya. Muy bien, chicos, pues nada, se acabó el tiempo, cerramos el examen. Ahora los expertos los corregirán. Que pasen, por favor. Vas a pillar. Sí, estarías suspensa. ¿Qué te parece? Está muy abajo. Va a ir a septiembre. Está raspadito, Sí. casi suspenso. Sigue siendo buena. No, es suspenso. Todo lo que se le ocurre lo publica en mi biografía. Entonces, por mi privacidad, no me apetece que otra gente esté viendo lo que estoy haciendo o dónde estoy. Y la verdad es que sube muchas fotos mías que alguna vez ha generado risas entre mis amigos. Tienes ese don de subir las fotos que es algo mal y no me gusta. Cada vez que sube fotos siempre es algo mal. Sale monísima en todas. Mira este maravilloso collage. ¿Tú crees que hubiera subido yo este collage? Porque antes de publicar me tienes que pedir permiso, no después. Después de... ¿Te has hecho? Bien hecho. Me ha convencido. El motivo por las que él lo comparte es porque estás orgulloso de él, ¿no? Y se lo quieres enseñar todo el rato a todo el mundo. O hay que llegar a un acuerdo intermedio de si él quiere demostrarte su amor así, que no te moleste, pero pidiéndote permiso, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Hay alguna persona que se haya sentido reflejada en alguno de los personajes? Y no vamos a juzgar los comportamientos, ¿sí? No juzgamos, observamos porque nos permiten aprender y aparte agradecemos, ¿sí? ¿Qué os parece? ¿Qué habéis visto? Muy bien, este es el respeto de cada persona, la intimidad, la privacidad. Entonces, ¿sí? ¿Perdona? A ver, yo por ejemplo tengo 43 años y yo no veo bien que, por ejemplo, mi ex publique fotos de mi hijo por Facebook. Sí que las pongo en WhatsApp, lo tengo privatizado. En Facebook, por ejemplo, no tengo fotos de mis hijos, o sea, de mi hijo, mías, nada.
Todo lo que es personal no lo tengo publicado. Aparte lo tengo privatizado. Y siempre me ha molestado que suban fotos de mi hijo sin mi permiso. Si yo tengo una foto, la foto es mía, y como la foto es mía, yo puedo hacer con esa foto lo que quiera. ¿Hay alguien que ha compartido alguna foto en redes donde aparecíais vosotros o vosotras sin pediros permiso? ¿Sí? Vamos más allá, yo creo que aún vamos más allá, porque incluso se ven en las redes sociales que creo que actualmente vamos mucho más allá, porque los padres no nos damos cuenta del rastro tecnológico que estamos dejando de nuestros hijos en las redes. Es decir, incluso se ven fotografías de la gestación, de semanas de gestación en las redes sociales, y eso es un rastro tecnológico de esa persona a lo largo de su vida. El día de mañana, cuando esa persona o ese hijo tenga que adquirir un trabajo, quizás esté condicionado con todo lo que lleve detrás. Eso es. ¿Y te llamas? Javier. Muchas gracias, Javier, por esa aportación, porque a eso iba. Además, estamos generando la identidad digital de nuestros hijos desde pequeños, pero no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado. ¿Nos han enseñado? No. De hecho, nosotros y nosotras somos las que tenemos que crear esas normas, esas pautas de uso, de comportamiento saludable y con responsabilidad, porque la tecnología y las redes sociales nos han llegado, pero sin normas de uso. No sabemos cómo utilizarlas. Sí, por eso estamos aquí. Porque nosotros de manera proactiva estamos desarrollando esas pautas de comportamiento desde el respeto, desde unos usos saludables. Entonces, ya sabemos que todo lo que yo cuelgo en redes, de mi hija o de mi hijo, ya más allá de lo que cuelgue de mí, genera ese rastro. Y estoy creando esa identidad digital. ¿Y es necesario que yo exprese el amor a mi hijo a través de redes sociales? A lo mejor sí, a lo mejor no. No vamos a juzgar eso. Quizás es importante saber desde dónde estoy yo compartiendo contenidos en redes sociales para ver qué necesidades quizás no cubiertas tenga, porque eso puede influirle a mi hijo o a mi hija. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan las personas que nos están siguiendo desde redes? ¿Se han visto reflejadas o reflejados? Importante, punto de partida. ¿Qué modelo de referente soy? Partiendo de la base que no sé, ¿sí? Y que tengo que construir ese modelo de referente online, ¿sí? Online y offline. ¿Por qué? Online y offline es todo uno, son 360 grados, ya no hay diferencia, porque ya la tecnología está en cualquier área de nuestra vida. El Internet de las cosas. Tenemos domotizados ya no solo la televisión, la nevera, el aparato con la aspiradora, ¿sí? O sea, ya nuestra vida 360 grados entre lo online y lo offline. Entonces ahí es donde tenemos que liderar. ¿Cuál es mi estilo educativo? Vamos a hablar de 4 estilos educativos fundamentales y a ver en cuál nos sentimos más identificados. El estilo autoritario ejerce más control, más normas, más reglas, ¿sí? Y quizás muestra menos afecto. A lo mejor su estilo de comunicación es más agresivo. Tenemos el estilo de comunicación permisivo, menos control y muestra mucho más afecto. Y quizás, mi estilo de comunicación pueda ser más pasivo, me cueste más poner esos límites, ¿sí? Tenemos el estilo educativo indiferente, pues ni ejerzo control ni muestro afecto, y luego el democrático, que, ejerce un control equilibrado entre la edad de mis hijos y muestro un afecto porque educo desde el afecto. Y utilizo un estilo de comunicación quizás más asertivo. Eso no significa que alguna vez no puedo utilizar un estilo agresivo en un momento puntual, pero la tendencia es a que pueda establecer un marco de diálogo democrático con mis hijos y mis hijas. Quizás es el más complejo, ¿sí? Porque, por tendencia natural tendemos a uno, ¿no? Quizás unos más a una comunicación, a un estilo más agresivo y quizás otros a un estilo más pasivo, ¿no? Y lo interesante es, ir un poco al centro y aprender a
autorregularnos y autogestionarnos. Entonces, ¿en cuál os veis más identificados? Permisivo y democrático. ¿Vale? Punto de partida, continuamos. Lo que decía, que somos el mismo referente en el mundo físico y en el mundo online. ¿Nos comportamos igual? ¿Sí? ¿No? Yo creo que no. ¿Quién ha dicho yo creo que no? ¿Te comportas de manera diferente? Sí, porque yo, por ejemplo, si es online, a lo mejor no sé con quién estoy hablando, no sé qué confianza puedo tener con esa persona y a lo mejor estoy más cortada, soy más reacia a expresarme. No tener tanta confianza con esa persona, por ejemplo, porque como no sé quién está detrás. ¿Pero te comportas según tus valores? Sí, con mis valores y mi educación, sí, por supuesto. Ajá. Importante. ¿Vale? Estupendo. Pues el punto de partida es qué modelo referente queremos ser de manera consciente. ¿Sí? Y, sobre todo, aproximarnos de manera amigable a las TIC y a las redes sociales, ¿sí? Sin juicio en cuanto a que me voy a aproximar con una actitud favorable para descubrir, para informarme, para conocer y a partir de aquí poder educar. Y es importante que desarrollemos una estrategia de autoliderazgo que me permita desarrollar una mediación familiar efectiva. Y os estaréis preguntando, ¿y cómo desarrollo yo mi estrategia de autoliderazgo? ¿Qué es el autoliderazgo? ¿Qué entendemos por autoliderazgo? Ahí está el tema. Yo entiendo por autoliderazgo desarrollar las habilidades necesarias para ser capaz de gestionar mi mente, mis emociones y dirigir mis conductas de manera consciente para alcanzar los resultados que yo me haya marcado de una forma favorable y que además de mi autorregulación me permita relacionarme de una forma saludable con mi entorno familiar, personal, profesional. ¿Sí? El poder está en nosotros. Dicho esto, a mí me gusta darle estructura para que veamos, bueno, en qué áreas o en qué puntos podemos empezar a trabajar, ¿sí? Porque si no le damos estructura, pues son muchos conceptos que están pululando como una coctelera, pero como luego nos vamos a marcar objetivos y a desarrollar estrategias. Bueno, pues la estructura es esta. Para desarrollar mi estrategia como líder referente y desarrollar una mediación familiar efectiva, es importante que, primero, adquiera conocimientos de manera proactiva. ¿Estáis aquí? Felicidades por eso. Conocimientos con respecto a las tecnologías de la información y comunicación, además de las redes sociales. Conocer cuáles son esas señales de alarma y de uso abusivo que ya hemos visto con Álvaro y cuáles son los peligros de la red, que también hemos visto con Álvaro y que sería interesante que de manera proactiva continuáramos investigando y que además adquiriéramos online contenidos que nos ayuden, que sean como herramientas para poder trasladarlo a mis hijos. No desde la viva voz, sino desde, bueno, vídeos, documentales, información que me ayude a mostrarle a mis hijos cuáles son esos peligros de la red, por ejemplo. Entonces, la primera área, adquirir conocimientos de manera proactiva. La segunda área, el autoliderazgo, el desarrollar esas habilidades y esas competencias como la persona referente que quiero ser. Y para eso tengo que hacer una labor de autoobservación y ver desde dónde parto. ¿Cuál es mi estilo familiar? ¿Es un estilo autoritario? ¿Es un estilo indiferente? ¿Democrático? ¿Para qué? Bueno, para ver desde dónde parto, para ver qué habilidades y competencias es importante que desarrolle. Y luego vamos a ver estrategias de mediación en función de los estilos. Y luego, liderazgo familiar. Una vez que yo consigo ser ese referente que quiero ser, ¿cómo voy a...? Bueno, así tenemos tiempo para ir viéndolo. Ay, un segundo.
Ahí está. Muchas gracias, Álvaro. ¿Se me oye? Estupendo, venga, vamos allá. Vale, liderazgo familiar. Importante. ¿Sí? Diseñar un entorno favorable. ¿Qué significa diseñar un entorno favorable? Diseñar un entorno favorable de diálogo, de confianza. Importante, ¿para qué? Para que yo pueda educar. Uy, hace ruido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Adelante? Bueno, importante diseñar ese entorno favorable. Mañana vais a ver con Álvaro estrategias de autorregulación emocional que me va a ayudar. Actitud. Desarrollar una actitud proactiva, una actitud a la que me aproxime de manera amigable a las TIC y redes sociales, para que pueda establecer ese diálogo con mis hijos y mis hijas. Reflexión, pensamiento crítico. Desarrollar en mis hijos y en mis hijas esa capacidad reflexiva, ese pensamiento crítico en cuanto a todo lo que consumen en redes, igual que a lo que consumen en la vida, ¿sí? Cuestionarse, lo que aprendan a desarrollar habilidades de autoconsciencia, de cuestionamiento, para que todo lo que reciban no valga, sino que aparte validen las fuentes del contenido que están recibiendo. Importante trabajar la gestión emocional propia y también aprender a gestionar las emociones de nuestros hijos y nuestras hijas, porque habrá momentos de conflicto que requieran de esas habilidades. Comunicación asertiva es la clave para establecer ese marco de diálogo, no impositivo, no agresivo, sino una comunicación que me permita, respetando las diferencias de la persona que tengo delante, a expresar lo que pienso, lo que siento y a pedir lo que necesito para establecer esos límites. Y que además, siendo un ejemplo, enseña a mi hijo y a mi hija a comunicarse de manera asertiva, a poder expresar lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y para eso yo tengo que desarrollar esas habilidades de gestión emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son claves. Nuestros hijos, para poder gestionar las TIC y las redes sociales, necesitan desarrollar unas habilidades de inteligencia emocional absolutas. ¿Sí? Porque, como ha dicho Álvaro, a nivel cognitivo su cerebro no está desarrollado, están expuestos a infinidad de estímulos, entonces se sienten frustrados, tienen miedo, sienten ira, y nosotros no sabemos cómo reaccionar con eso. Es importante desarrollar esas habilidades, esas competencias con Álvaro y seguir formándonos, ¿sí? Y establecer normas conjuntamente, y esto es importante, normas desde el marco familiar, normas de un uso saludable por toda la familia, no solo cómo tienes que usar tú las tecnologías y las redes sociales, sino cómo entre todas las personas que formamos esta familia vamos a establecer ese marco en el que vamos a hacer un uso responsable y saludable. Y además, finalmente, salud digital. Bueno, pues con toda esa información, desarrollar un plan estratégico de buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que vamos a empezar a incorporar para, bueno, mejorar nuestra salud digital? ¿Qué os parece? ¿Interesante? ¿Por dónde vais a empezar? A ver, a mí la salud digital me interesa. Saber, a la hora de poner las normas, qué normas son correctas y qué no. Vale, estupendo. Digo esto porque muchas personas cuando ven esta estructura dicen, uff, madre mía, ¿y ahora por dónde empiezo? Bueno, la cuestión es saber en qué áreas es importante que empiece a trabajar e ir desarrollándolas poco a poco y elegir una. Habéis empezado por la de adquirir conocimientos, porque ya estáis aquí. Fantástico. ¿Qué puedo hacer? Continuar adquiriéndolos. ¿Y cómo puedo seguir adquiriendo conocimientos sobre TICs y redes sociales? Por ejemplo, o sobre las señales de alarma o los peligros de la red. Más allá de venir a un curso. ¿Cómo puedo hacerlo? Buscando información. ¿Cómo puedo buscar información? Por Internet. ¿Y qué información puedo buscar a través de Internet? Puedo buscar profesionales. Puedo utilizar YouTube, por ejemplo, para ver vídeos tutoriales sobre las redes sociales que desconozco, de una forma fácil, sencilla, rápido, visual, ¿sí?
A lo mejor es que no tengo tiempo. Bueno, no es que no tengamos tiempo, es una creencia. Mis prioridades son, si yo dentro de mi tiempo priorizo, porque creo que es importante informarme para aproximarme amigablemente y poder establecer ese marco de autoridad y de diálogo con mi hijo, bueno, pues a lo mejor puedo buscar esos tutoriales para informarme. A lo mejor puedo crearme luego una red social, o sea, darme de alta en esas redes sociales que utiliza mi hijo, simplemente para saber cómo funcionan por dentro y para saber a qué están expuestos ellos y ellas, ¿sí? ¿Cómo puedo buscar información? En Google, por ejemplo, en algún buscador, leer algún artículo que me detalle las partes, las claves de cada red social. ¿Es posible? Desarrollando la proactividad, ¿puedo conocer? ¿Puedo disponer de 15 minutos al día para hacer una búsqueda? Y para mantenerme, sobre todo para mantenerme informada. ¿Me mantengo informada con respecto a la política? ¿Con respecto a nuestros intereses? ¿Por qué no mantenerme informada con respecto a las TIC y a las redes sociales? Cuando es una preocupación para mí. Y no hay recetas mágicas, que me digan, ¡pum!, esto es así. ¿Sí? Interesante. Vale, pues hablamos de actitud. Y la actitud tiene 3 componentes. Un componente cognitivo, creencias, pensamientos, ¿sí? Un componente afectivo y un componente conductual, que es como yo respondo. Entonces, ¿cuáles son nuestras creencias? Porque en función de nuestras creencias, así yo voy a desarrollar una conducta, porque voy a sentir de una forma determinada y va a influir en mi forma de comportarme, de percibir, de ser, de estar. Es importante revisar nuestras creencias con respecto a las TIC y a las redes sociales. Porque si estoy demonizándolas y mis creencias son que es lo peor que nos ha podido pasar, es que a mí no me gustan, entonces eso va a influir directamente en mi actitud. Por lo tanto, revisemos nuestras creencias. ¿Para qué? Bueno, pues para ampliar quizás nuestro campo de visión y ver que las tecnologías de la información y la comunicación, pues son muy útiles. A mí me permiten estar en contacto con mis padres. Yo soy gallega. ¿Se me nota por el acento? ¿Sí? Para mí son fantásticas y las sé usar. Yo puedo hablar con mis padres todos los días por WhatsApp. Mamá, hola, que seguro que me estás viendo por Facebook. Puedo hablar por WhatsApp, videollamada. Es fantástico. Ahora, yo hago un uso del WhatsApp saludable. No estoy en grupos prácticamente. ¿Sí? Lo uso de manera determinada, me estructuro las horas para usarlo. Es una tecnología para mí fantástica. Para otras personas se les lleva el día, se les lleva el tiempo. Y las emociones que te generan con toda esa información, sobre todo en el COVID. Uy, yo en el COVID me he bloqueado del WhatsApp prácticamente. Porque tenía tanta información que me bloqueaba. Me bloqueaba el cerebro y me generaba muchas emociones que a mí me descentraban y yo necesitaba estar muy centrada. Entonces, de manera consciente, podemos regular el uso de la tecnología. Por lo tanto, revisemos esas creencias para poder aproximarnos, ¿no? Y cambiar esa actitud, porque ¿cuál es mi actitud? ¿Es limitante? ¿Es constructiva? Limitantes. Falta de motivación, desconfianza, miedo. El miedo ante lo desconocido me paraliza. Me paraliza y ¿qué hace? Que no quiere investigar más, ¿sí? O que huya del momento de ponerme a investigar. Y rechazo, puedo tener una actitud de rechazo. ¿Por qué? Porque entro en conflicto de valores. Esto lo vais a ver mañana con Álvaro. Si entro en conflicto de valores, me genera rechazo. ¿Vale? Entonces también revisemos nuestros valores. Y resistencia al cambio, disposición desfavorable a introducirlas en mi vida. Si yo no las introduzco en mi vida, ¿cómo voy a poder educar en el buen uso? Ahora, cuando las introduzca, debo hacerlo de manera consciente, sabiendo qué voy a utilizar, para qué, cómo, ¿sí? Fundamental, son 3 preguntas clave, que es importante que le traslademos también a nuestros hijos a la hora de utilizar esas redes sociales, porque son preguntas poderosas. Y cuando yo enseño a mi hijo a preguntarse, a cuestionarse, es cuando desarrolla el pensamiento crítico y es cuando puede reflexionar y puede encontrar esas respuestas, ¿sí? ¿Vale? Actitudes constructivas. Bueno, despertar la motivación por aprender. Aunque a priori no me salga, porque es que tengo muchas cosas que hacer y esto no entraba en mis planes, ¿sí? Bueno, despertar la curiosidad hacia algo nuevo. Quizás me pueda aportar algo. ¿Qué me puede aportar?
¿Os habéis preguntado alguna vez si os puede aportar algo más? Quizás nos pueda aportar algo más. Proactividad a la hora de buscar esa información, a la hora de establecer unas estrategias favorables de uso de las TIC y redes sociales. Bueno, estar en un estado de apertura y además tener una disposición favorable a, bueno, introducir el uso de las tecnologías en nuestra vida. Ahora, hay que ver el cómo, ¿sí? Y el para qué. Estrategias de mediación familiar. Si hay alguna duda, me podéis parar en cualquier momento. Vale, ¿cuáles son nuestras áreas de influencia como padres y madres? Nosotros como referentes, ¿sí o sí? Como bien decía Álvaro antes, al final nuestros hijos aprenden, hay diferentes tipos de aprendizaje, pero uno es por modelaje, sobre todo en las edades más tempranas. Uso que nosotros hacemos. Diseñar ese entorno favorable, un espacio de comunicación y diálogo, donde nuestros hijos, en un marco de confianza, puedan mostrarnos sus inquietudes, puedan comentarnos sus intereses, y que si están en algún momento, en algún problema, en alguna situación de peligro, que puedan acercarse a nosotras y a nosotros y compartirlo. ¿Sí? Importante. Bueno, también tenemos influencias en conocimiento sobre las TIC y redes sociales que hemos visto, sobre normas básicas sobre uso de Internet, ¿sí? Está en mis manos poder descubrirlas y poder compartirlas con mis hijos, y bueno, y ese acompañamiento y supervisión constante, ¿sí? Desde, bueno, un estilo de comunicación, un estilo de liderazgo democrático, y eso hace que, bueno, influya en el uso que hacen nuestros hijos de las TIC y redes sociales, aunque hay otros factores, como hemos visto antes, sí, pero aquí es en el que nosotros tenemos más poder de influencia. Vamos a ver ahora diferentes estrategias de mediación y a ver cuáles estamos utilizando nosotras y nosotros y cuáles podemos incorporar. Hablamos de una mediación activa. ¿Qué es la mediación activa? Bueno, sencillamente es supervisar, acompañar y orientar a nuestros hijos. Y mediación restrictiva, establecer restricciones, límites, normas. ¿Cuáles estamos desarrollando? ¿Estamos desarrollando las dos? ¿Sí? Importante, ¿por qué? Porque a veces, bueno, acompañamos, pero supervisamos a medias, ¿sí? No sabemos, y orientamos, intentamos orientar, pero si no tenemos conocimientos, complicado. Y la mediación restrictiva, establecer límites, pero no desde la autoridad porque yo lo mando, sino desde el consenso, sino desde, aparte de, desde esa necesidad que hay de enseñar a nuestros hijos a establecer también límites, para que ellos también puedan encontrar y poner esos límites. Y los límites es importante que los mantengamos en el tiempo. Si yo tengo un estilo de comunicación pasivo, por ejemplo, me va a costar mucho más el marcar esos límites, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos a ver unos tips ahora para desarrollar estrategias de mediación activa y de mediación restrictiva. Y lo ideal es que desarrollemos las dos. Mediación activa. Ser el mejor ejemplo. Sí, lo repetimos una y otra vez. No demonizar las tecnologías. Y además, elegir los contenidos apropiados para la edad de mis hijos. Y podemos utilizar, y es más, es importante que utilicemos herramientas de control parental, que me permita, en función de la edad y de la madurez de mi hijo, controlar esos contenidos. Y controlar desde el supervisar, el conocer, ¿sí? Cuando le preguntan la edad, digo, tú tienes que mentir para poder esa aplicación, y si tienes que mentir, digo, no te la puedes. Y ya sabe que el momento que tenga, porque hay algunas que tienen que poner una edad claro. de 10 años, digo, si tú tienes que mentir, no es para ti. Y ya por ahí, bueno. Las normas, dice que odia las normas. Claro. ¿A quién le gustan las normas? ¿Sí? Claro. Vale, por un lado eso, el elegir esos contenidos apropiados para la edad. Y para eso también tengo que informarme qué contenidos son apropiados para determinada edad. Ahora vamos a ver que, bueno, es importante. ¿Utilizáis herramientas de control parental?
¿Sí? ¿Quién las utiliza? ¿Quién no utiliza herramientas de control parental? Vale, ahora vamos a ver en qué franjas de edades es importante. Formarte para conocer ese entorno, ¿sí? Online y la tecnología, interesarse por lo que hacen en línea, descubrir cuáles son sus intereses, con quién se relacionan, y para eso hay que establecer un diálogo, una comunicación y practicar la escucha activa desde el interés, para indagar, para descubrir, y además compartir actividades que nos ayuden a fomentar el diálogo y a educar desde esos momentos. ¿Qué significa esto? Significa que si mi hija o mi hijo tiene la edad suficiente para utilizar TikTok, por ejemplo, y yo considero que tiene la madurez necesaria para utilizarlo, bueno, pues quizás lo interesante es que nos sentemos con nuestro hijo o nuestra hija a abrir ese perfil en esa red social, que le enseñemos a establecer la privacidad y un uso medianamente saludable, teniendo en cuenta que TikTok, como bien decía Álvaro, lo que hace es engancharme pum, con tanto contenido y tantos estímulos que no me deja pensar. Vale, entonces vamos a compartir eso con nuestros hijos, pero desde la experiencia. La experiencia es compartir esos momentos y ver esos vídeos con ellos y observar cómo responden. Sí, y preguntarles, ¿cómo se hace sentir esto? ¿Cuánto tiempo creéis que llevamos utilizando TikTok? Y a lo mejor te pueden decir, ay, pues no sé, 10 minutos. Bueno, pues para eso, la próxima vez, vamos a controlar el tiempo, para que con eso le hagamos conscientes, ¿sí? Desde esa propia experiencia, desde donde puedo educar. Y además, ayudarle a pensar críticamente, a que se lo cuestionen todo, incluso que te cuestionen a ti, porque cuando te cuestionan a ti están desarrollando el pensamiento crítico y pueden encontrar sus propias respuestas, ¿sí? Fundamental. Y bueno, asegurarse, y esto es muy importante, de que se sienten cómodos solicitando nuestra ayuda. ¿Cómo respondemos ante un problema que tenga nuestro hijo? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nuestra reacción es una reacción sobreestimulada? ¿Nuestros hijos creen que si nos cuentan un problema saben cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser esa respuesta? Importante trabajar el autorregulación emocional, equilibrio emocional y sobre todo el pararnos a escuchar ese problema sin reaccionar. Ya te lo he dicho, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, a lo mejor se lo he dicho, pero voy a escucharle, porque si no luego no me lo va a volver a contar. Y a partir de ahí, bueno, voy a ver cómo podemos solucionarlo. ¿Qué os parece? ¿Importante? Fenomenal. Pues tips de mediación restrictiva. 4 fundamentalmente. Establecer esas reglas y esos límites. Muy importante. Y, bueno, hablamos de cuánto tiempo pueden estar, qué tipo de aplicaciones y servicios pueden usar en función de su edad. Y además, establecer esos espacios y momentos de uso y no uso del teléfono en casa. Y a la hora de establecer estos límites y estas estrategias, es importante que nos sentemos a dialogar, a consensuar y a establecer pactos de uso familiar por todas las personas de la familia, porque no vale tú lo haces y yo no. Todos lo hacemos y desde la reflexión decidimos qué es saludable, qué no es saludable, cuáles van a ser esos espacios de conexión en los que vamos a disfrutar y además vamos a ser conscientes de para qué nos estamos conectando, cuánto tiempo, sí, además vamos a disfrutarlo. Y esos momentos de no conexión. Y además que haya unas consecuencias si no se cumplen esos pactos, para todos y para todas, ¿sí? Y esas consecuencias pueden ser consecuencias negativas y también consecuencias positivas. ¿Qué pasa si lo cumplimos? Porque es importante reforzar y celebrar cuando lo cumplimos. Y además, cuando establezcamos esas pautas y esos límites, que lo monitoricemos, que hagamos un seguimiento, quizás semanal. A final de semana podemos ver cómo han ido esos pactos,
¿sí? Y podemos reforzar las conductas favorables y podemos sostenerlo en el tiempo, porque el problema es cuando no se sostiene en el tiempo. Cuando no se sostiene en el tiempo, entonces hay un descontrol absoluto, ¿sí? Vale. Conocer y usar esas herramientas de control parental, que me filtre esos contenidos, ese tiempo, y que, bueno, que al final puedo utilizarlo tanto en ordenadores, tablets, móviles, como en cualquier terminal que utilicemos. Preparar un entorno TIC ajustado a la madurez del o de la menor, porque ahora vamos a ver que en función de la edad es importante, bueno, que empecemos a dar esos primeros pasos sin conexión a Internet, luego que podamos tener conexión a Internet, pero que utilicemos estas herramientas de control parental y que, bueno, vayamos abriendo el espectro. Pero sobre todo, de manera consciente, ir diseñando esos entornos de uso tecnológico. Y, bueno, promover el equilibrio del uso de las TICs, tanto el equilibrio de todas sus actividades, como establecer esas reglas y esos límites, y bueno, y que dentro de esas actividades haya actividades offline y de no conexión. Y que nosotros también lo hagamos, porque si nosotros estamos conectados al móvil todo el día y no hay ningún momento donde nos desconectemos para conectar, entonces, ¿desde dónde estamos educando? No puedo pedirle a mi hijo algo que yo no hago. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Fenomenal. Entonces, ¿estáis poniendo en práctica estas estrategias? ¿Hay alguna que os resuena? ¿Otra que no? Vale. Vamos a continuar y vamos a ver, según la guía de mediación parental de Internet de IS 4K, lo que recomiendan, y son recomendaciones, porque luego va a depender del padre, de la madre, de la madurez del menor. Pero la recomendación es que si nuestros hijos van a utilizar la tecnología, que el primer contacto sea a partir de los 3 años. Antes de los 3 años no es recomendable que un niño esté en contacto con las pantallas, ¿sí? Porque están sometidos a demasiados estímulos para los que no están preparados. Entonces, de 3 a 5 años son sus primeros contactos. Se recomienda la supervisión total. ¿Qué significa? Y bueno, y en un entorno sin Internet. ¿Qué significa la supervisión total? Que yo voy a acompañar a mi hijo en todo momento cuando lo esté usando. No voy a dejarle la tecnología y voy a estar por aquí viendo lo que pasa. No, voy a estar con él y con ella, porque me va a permitir empezar a iniciar esas pautas básicas de uso. Y aparte me va a permitir observar cómo se manifiesta mi hijo, cómo se comporta, qué es lo que está pasando. Y me va a permitir empezar a establecer ya ese diálogo desde pequeño con mi hijo y con mi hija. A partir de los 6 años, de 6 a 9 años, son sus primeros pasos en Internet, herramientas de control parental, ¿sí? Y también, bueno, continuar con esa estrecha supervisión, que es elegir los contenidos y revisarlos y además acompañarles de manera exhaustiva, ¿sí? Y, bueno, ir ampliando esos usos y esas buenas prácticas asociadas que me va a permitir desde el acompañamiento. Jóvenes adolescentes, de los 10 a los 13 años. Claro, ¿qué pasa? Que si no he trabajado en esta parte, pues ahora pues me va a costar un poquito más. Porque, como bien decía Álvaro antes, ya hay unos hábitos, ya hay unos comportamientos, ¿sí? Pero bueno, no está todo perdido, ¿eh? Claro. Entonces, de 10 a 13 años ya empiezan a hacer un uso más intensivo de Internet y esto es muy importante. En esta edad es cuando ya empiezan a adquirir un móvil. ¿A qué edad empiezan a adquirir un móvil un niño o una niña? A ver, ¿a qué edad pensáis? Pues mi hija a los 12 años. ¿A los 12 años? ¿A los 11? Yo les estoy diciendo a las 12 o a los 18. ¿A los 18 años? Les estoy diciendo y ella, me quedan 8 años, me quedan 8 años. Claro,
claro que mientras cuele, cuela, pero es importante educar, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que a veces retrasar el uso también es importante, pero a lo mejor a veces retrasarlo demasiado es contraproducente, porque la realidad es que la tecnología está aquí y es importante que les ayudemos a desarrollar competencias para el uso de las tecnologías, y eso requiere un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿vuestros hijos han hecho la comunión, alguno? ¿Le han regalado el móvil en la comunión? No, vale. Pues que sepáis que la comunión es un momento clave, que eso es alrededor de los 10 años, ¿no? Vale, entonces, bueno, aquí deben empezar a desarrollar sus habilidades para tomar decisiones por sí mismos. Por lo tanto, es importante que desde pequeños empecemos a generar autonomía responsable en nuestros hijos, que les ayudemos a pensar, a tener criterio, a cuestionarse eso que están haciendo y que les permitamos que empiecen a, bueno, a gestionar todas esas pequeños conflictos que pueden tener con el uso de las tecnologías desde nuestra supervisión. Y, bueno, también usar herramientas de control parental, pero, bueno, empezar a ser un poco, no flexibles, pero ampliarlo, porque, bueno, al final van a empezar a hacer un uso de Internet. Entonces es importante que se adecue a su edad y a su madurez también. Y, bueno, a partir de los 14 años resulta mucho más difícil, ¿no?, mediar con ellos, porque, como ha comentado Álvaro antes, están en pleno desarrollo de la adolescencia, buscando su propia identidad, el riesgo es descubrir, ¿no?, lo que más les incentiva. Entonces, bueno, aquí empezar a confiar en todo lo que le hemos enseñado antes, importante. Sentir nuestros hijos, es importante que sientan que confiamos en ellos y en ellas, porque eso les genera una sensación de que pueden tomar sus propias decisiones, ¿no?, de autonomía, al fin y al cabo. Y, bueno, y asegurarse de que se preocupen por mantenerse a salvo. Entonces es importante todos los mensajes que les lancemos en esta línea y que aparte les sigamos acompañando, sigamos experimentando con ellos, interesándose por qué hacen, por qué no hacen, qué opinan. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Es la pregunta clave. Interesarme por conocer su opinión, no solo querer que conozca mi opinión de todo lo que está pasando. No, vale, yo voy a aportar mi opinión, pero quizás voy a preguntar antes, ¿y tú qué opinas? Y le voy a dar esa posibilidad para que encuentre sus argumentos, y entre sus argumentos y los míos, que lleguemos, bueno, a otro, quizás a otro contexto, ¿no? O que él amplíe su campo de visión, sin que sea desde la imposición. ¿Qué os parece? ¿Interesante? Pues, según la Academia Americana de Pediatría, recomienda, y como hemos dicho, son recomendaciones en cuanto al uso, niños menores de 2 años, nunca. ¿Sí? Porque, bueno, influye en su falta de capacidad para el aprendizaje. De 2 a 5 años, 30 minutos bajo estricta supervisión del adulto, porque está sometido a muchos estímulos y tiene esa falta de control emocional. De 5 a 12 años, 60 minutos, también con ese control parental y con ese acompañamiento. Y por más de 12 años, pues quizás máximo, y hablamos siempre de máximos, 2 horas, teniendo en cuenta si afecta o no afecta su rendimiento escolar y si está equilibrado con el resto de actividades que hace, porque el día tiene 24 horas, entonces, ¿vale?, en que invertimos todas las horas para que haya un equilibrio. ¿Sí? Estupendo. ¿Cómo vamos de hora? Nos queda media hora, perfecto. Paradme, o si tenéis ¿tenéis alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Porque yo he cogido carrerilla también. Vale, estrategias de mediación familiar por grupos de edad. Esta información vamos a comentarla por encima, pero luego si queréis os la puedo pasar, ¿vale? Que es lo que acabamos de comentar. De 3 a 5 años, supervisión total de su actividad, más esas primeras pautas de uso. De 6 a 9 años, esa estrecha supervisión, asegurar que están haciendo un uso seguro y responsable, bueno, preparar ese entorno TIC controlado con conexión a Internet,
contenidos, facilitarle contenidos de calidad, y para eso yo de manera proactiva tengo que investigar y tengo que aportarle esos contenidos que le hagan desarrollar habilidades y que le hagan crecer usando las tecnologías, ¿sí? Ampliar esas buenas prácticas de uso. Privacidad. La privacidad es fundamental, pero desde los 3 a los 5 años ya, ¿eh? Privacidad, empezar a trasladarle esas pautas de navegación seguro, que es una navegación segura y que no es una navegación segura. Ayudarle a despertar ese pensamiento crítico, que se cuestione todo lo que está consumiendo, todo lo que veo en Internet no tiene por qué ser cierto. Es importante que busque la fuente, el origen, ¿sí? Que no me quede con lo primero que me llega. Y luego, bueno, introducirle el cómo mantener seguros los dispositivos. Esto también es importante. Instalar programas, contraseñas, antivirus, actualizaciones. Toda esta parte es importante también. Bueno, supervisar su actividad promoviendo el diálogo. Como veréis, al final casi todas son las mismas variables que hemos estado viendo antes ampliadas. Continuar estableciendo esas normas de uso y esos límites a través de pactos familiares. Continuar diseñando ese entorno favorable y de confianza y educarles en inteligencia emocional, fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque se les van a despertar sentimientos de miedo, de culpa, de enfado, de tristeza, ¿sí? Incluso se van a sentir vacíos en determinadas circunstancias. Entonces, el comprender lo que están sintiendo y cómo está influyendo el uso de las tecnologías en lo que están sintiendo es fundamental para que puedan gestionarlas, porque cuando no lo entienden es cuando no tienen control. Pero si ellos empiezan a desarrollar la autoconsciencia y a comprender qué estímulos le despiertan determinadas emociones y sentimientos, bueno, les permitirá poder regularse de una forma más equilibrada, teniendo en cuenta que, bueno, su cerebro todavía se está formando, pero yo puedo empezar ya con 6 o 9 años, pero ya antes, desde la infancia, a educarle en inteligencia emocional. De 10 a 13 años, bueno, como hemos dicho, pues demandan un móvil, las redes sociales despiertan su interés, les fascinan los juegos en línea. Continuar fomentando esa autonomía responsable, que desarrolle habilidades para la toma de decisiones. Eso es importante, porque cuando hablamos de control, hablamos de supervisión, pero hablamos de que en ese espacio le demos espacio para que también pueda tomar sus decisiones con autonomía. Importante. Y seguir muy de cerca sus evoluciones. Continuar facilitando esos entornos controlados cada vez más abiertos, ¿sí? Pero yo controlo el entorno de manera consciente. Insistir en las buenas prácticas, privacidad e identidad digital, fundamental, porque como decía antes Javier, sabía que empezaba por J. Como decía Javier, voy dejando un rastro. Es importante que mis hijos y mis hijas sean conscientes de eso, porque eso va a influir en mi futuro personal y profesional. Aprender a protegerse de antivirus y fraudes, o sea, trabajar la seguridad de los dispositivos, tener conocimientos en esta área y educar en valores, cómo ser respetuoso con los demás. No todo vale, porque a veces tengo una pantalla y, bueno, siento que soy invulnerable, ¿habías dicho antes, Álvaro? Siento que no pasa nada y que me puedo expresar de cualquier manera y que puedo opinar, porque como es libre, puedo opinar de lo que me dé la gana y de repente soy un hater porque opino desde el odio, opino desde la emoción que siento en este momento, y eso es muy importante porque a las personas adultas también les pasa, yo lo veo en redes todos los días, y de hecho a mí me ha pasado. Ahora no, porque ahora he desarrollado unas habilidades de autorregulación emocional importantes, pero al principio, cuando yo empezaba a utilizar las tecnologías, yo recuerdo que cuando había un comentario, sobre todo en política, que de repente respondía en el momento y luego me arrepentía. Y yo, ¿pero por qué habré dicho eso? Porque he opinado desde una emoción. ¿Sí? Por lo tanto, es importante el aprender, bueno, a educar en valores y aprender cómo comunicarnos en Internet, ¿sí? Y no comunicarnos desde la emoción. Cuando yo sienta esa emoción, mejor me paro, respiro para bajarla y luego observo la situación y pienso realmente si quiero opinar o no, porque luego me puedo arrepentir. Y bueno, quiero publicar esto, porque muchas veces publico, pero no soy consciente del para qué.
¿Para qué quiero publicar esto? A mí me pasa ahora también. Yo utilizo mucho las redes sociales en el ámbito profesional. Y utilizo, por ejemplo, Instagram, bueno, pues para compartir información que me parece relevante o que puede aportar, para compartir pues las formaciones que hago, y utilizo los stories para compartir un poco mi lifestyle, ¿no? Para generar un poco esa identidad. Y a veces me pregunto, ¿para qué estás colgando esto? Porque a veces tengo otras motivaciones. Digo, no, porque el uso que le quieres dar no es este. No quieres hacer un uso diferente. Incluso yo me tengo que hacer esa pregunta. Bueno, y además, ser selectivo con los contactos en línea. No todos nuestros amigos todas las personas que conocemos en Internet no son nuestros amigos. Entonces, ¿cuál es el concepto de amistad? Y esto también es importante, que dialoguemos con nuestros hijos, para que ellos validen los conceptos, ¿sí? Criterio al dar acceso al primer móvil, importante. Si yo le voy a comprar un móvil a mi hijo o a mi hija, tendré que prepararme yo y prepararle a él o a ella. ¿Sí? ¿Prepararle cómo? Bueno, después de resistir a esa presión de soy el único de la clase que no tiene móvil, ¿nos ha pasado esto? ¿Sí? Bueno, evaluar la conveniencia de dárselo o no en función de su madurez y responsabilidad, ¿sí? Y luego hablarle, pues, todo lo que venimos hablando, sobre los riesgos asociados, en función de si pierde el terminal con toda la información que hay dentro, sobre, bueno, tiene una cámara web integrada, cuidado con los contenidos que generamos con esa cámara web, y bueno, de un uso y un consumo responsable y consensuando esas normas y esas pautas de uso saludable, que es importante que se mantengan en el tiempo, ¿sí? Y bueno, y luego elegir videojuegos adecuados a su edad y acompañarles de vez en cuando. ¿Qué significa? Significa que juegue con mi hijo, con mi hija. No me gustan los videojuegos, pero es que a mí no me gustan, ¿no? ¿Te gustan los videojuegos? No me gusta nada. ¿Tu hijo o tu hija juega? Vale. Bueno, pues ¿y cuántas veces hemos hecho cosas que no nos gustan y aparte la motivación no era tal, ¿no? No sé que ya no quiere jugar, no quiere que yo juegue con ella. Claro. Ella juega con sus amigos en línea y su madre... Claro. Pero bueno, establecer este tipo de relación o intentar pues jugar o intentarlo por lo menos, o bueno, pues a lo mejor de manera proactiva pues buscar algún juego que a mí me interese, ¿no? Y a lo mejor que juegue ella conmigo, un poco por ahí. Bueno, pues importante es, os recomiendo que os metáis en la página de PEGI.info, que es Pan European Game Information, que es un sistema de clasificación de edad para el uso de videojuegos, y en la página web de PEGI hay muchas estrategias, bueno, para las personas que tengan hijos e hijas que juegan a videojuegos interesantes. Y además en esta página web de la Federación de Software Interactivo de Europa, que han sido los que han desarrollado esa clasificación de juegos según la edad. Pues os voy a pasar esta información, ¿vale? Porque son menos cuarto y si os parece voy a poneros un vídeo y vamos a cerrar con las reglas de uso saludable y el plan de acción. Os lo comento y lo hacéis mañana, ¿verdad? Mejor, Álvaro. Claro, ¿o queréis que comentemos las estrategias para más de 14 años? Que van un poco en la línea de lo que hemos estado viendo al final, ¿sí? Los adolescentes, lo que es importante que sepan que cómo minimizar los riesgos en línea, la forma de detectar una situación potencialmente peligrosa y conocer cuáles son esos mecanismos de respuesta en caso de verse involucrados en un incidente. Y bueno, asegurarse de que se preocupan por mantenerse a salvo. Ya están en entornos más abiertos, sensibilizarse sobre los contenidos inadecuados, hablar con ellos de qué es un contenido inapropiado, qué es violencia, qué es pornografía, qué lo son esas modas absurdas y peligrosas. También hablar de comunidades peligrosas, de esos discursos de odio o páginas que puedan ser, bueno, proanorexia, probulimia, autolesiones, sensibilizarse, hablar de estos temas con ellos. ¿Y cómo podemos hacerlo?
bueno, podemos utilizar vídeos, podemos utilizar noticias para poder dialogar de estos temas. Hacer un uso responsable de las redes sociales con ese juicio crítico, con esa gestión adecuada de la privacidad, tanto la suya como la de terceros, esa buena educación y el respeto en el trato a los demás, precaución con los contactos con desconocidos, conocer esos mecanismos de seguridad que hemos visto antes, animarle a desarrollar una buena reputación digital y, bueno, que se responsabilice de sus propios comportamientos. Y vamos a poner este vídeo antes de finalizar a ver qué os parece con respecto a este tema. ¿Qué debemos saber padres e hijos sobre la identidad digital? ¿Por qué es tan importante tener una buena reputación online? ¿Sabías que muchos de tus datos en Internet pueden haberlos subido otros? Guillermo Cánovas, director de Educalike, nos descubre qué hay detrás del extenso mundo de las redes sociales. En primer lugar, respecto a la identidad y a la reputación en Internet, creo que lo que necesitamos es mucha sensibilización al respecto, porque tanto los propios alumnos como la mayoría de las familias no son realmente conscientes de la cantidad de información que están volcando sus hijos de determinadas o de distintas formas, y tampoco ven el alcance que puede llegar a tener esto en sus vidas. Deberían ser conscientes de que ya hay muchas personas que están consultando los perfiles de sus hijos. En un primer momento son personas que les conocen, son otros adolescentes, gente que conocen ellos en un campamento, en sus vacaciones, etc. Después serán compañeros suyos de la universidad o compañeros del trabajo, personas que van a conocer por distintas razones, personas que les van a entrevistar también para hacer después o para optar a un posible puesto de trabajo. Es decir, puede tener repercusión en toda su vida, ¿no? Y lo que nos encontramos es con adolescentes que tienen la idea de que ellos son los que crean su identidad y su reputación en Internet. Y esto no es así. Tu identidad no la creas solamente tú, sino que la crean en gran medida tus amigos, tus compañeros, la gente que está volcando información sobre ti, que te han puesto en una fotografía y tú no te has enterado, que te han etiquetado en una red social o que han hecho comentarios que tú no conoces. Más lo que llamamos el ecosistema digital del alumno. Es decir, los sitios en los que el alumno se mueve y en los que está volcando información sin ser consciente. Por ejemplo, a través del tema de los like y de los me gusta, ¿no? Cuando un adolescente entra en un sitio y pone me gusta debajo de la fotografía de una manifestación, puede estar diciendo a todo el mundo cuál es su ideología política, o puede estar diciendo pues de qué equipo es. Es decir, hay muchos menores que van en Internet dando me gusta o no me gusta a muchas cosas que facilitan información sobre quiénes son, cómo piensan, cómo sienten, qué ideas y qué creencias tienen, ¿no? Entonces es necesario trabajar con ellos sobre lo que ellos vuelcan, pero también enseñarles a supervisar lo que vuelcan los demás, lo que los demás ponen sobre ellos, y la cantidad de información que están dando a través de otros canales, ¿no? Eso supone pues trabajar con ellos desde el tema de los seguidores, es decir, cuántos seguidores tienes tú realmente, de tus seguidores cuántos son personas que conoces, porque si tienes 500 seguidores en Instagram o en otra red social, tú no tienes 500 amigos, es decir, tienes montones de seguidores con los que no tienes trato. Esos seguidores tienen acceso a los contenidos que tú vuelcas. Luego hay adolescentes, recuerdo pues una alumna, por ejemplo, en un colegio, en una sesión, que decía, yo es que me encuentro fotos en Internet que yo puse en mi perfil privado y que además yo las quité en su día, ¿cómo pueden aparecer ahí todavía, no? Buscándolas en Internet, pues hombre, tiene distintas explicaciones, pero la más habitual es que de tus 450 seguidores, a lo mejor hay 50 que copiaron esa foto. La pueden haber volcado en sus perfiles, otros seguidores de estos seguidores pueden haber copiado también esa foto, la pueden poner en perfiles públicos y la pueden sacar de la red social. Es decir, la idea es, si tú vuelcas un contenido o una fotografía en una red social, tienes que partir de que puede permanecer toda tu vida en Internet y que puede llegar a ser pública fácilmente. Y ese es el primer concepto que hay que intentar que ellos interioricen. Una cosa que tú publicas, aunque sea en un entorno privado, puede ser pública. ¿Qué es lo que hablábamos antes, no? El hacerles conscientes de esa identidad que están creando y cómo puede influirle ya no solo en lo que compartan ellos, sino en que es importante que supervisen lo que los demás comparten de ellos, incluso sus padres.
y madres, como hemos visto al principio. ¿Sí? Importante. ¿Tiene penalidad esa acción? ¿Tiene penalidad? Es decir, el adolescente o mayoría de edad puede denunciar a los padres por ponerle en el caso más extremo. Pues la verdad, te voy a ser sincera. No tengo una respuesta para eso. No lo sé. Sí. Es posible que ¿Sí? Hay jurisprudencia de algún caso de algún menor que ha denunciado y el juez le da la razón. Porque digamos que el delito en sí es derecho a la intimidad, o sea, es infringir el derecho a la intimidad sin la autorización, y más en caso de menores. Yo creo recordar que hay jurisprudencia al respecto. Yo no tengo Igual me equivoco, pero quiero recordar que sí. Yo no tengo esa información. Habría que investigarlo. Y algo muy importante es animarle a compartir sus conocimientos en familia. Si tenemos un hijo mayor y un hijo pequeño, pues que el hijo mayor le enseñe al hijo pequeño. También eso influye en su responsabilidad, influye en aprender incluso más enseñando, ¿no? Al final también es importante. Y bueno, son -10, creo que necesitaríamos por lo menos 1 hora más, que no tenemos, para ver las reglas de uso online. Este vídeo no se ve. Lo que vamos a hacer ahora es, nos quedan 10 minutos. Importante decir, establecer una privacidad, establecer la privacidad, que es público, que es privado, mío y de mi hijo. ¿Sí? Importante trabajar con ellos esto para configurar su perfil y quién pueden ver sus publicaciones o no. Esta parte es importante, que les acompañemos. Pongo este último vídeo antes de irnos, ¿vale? Porque a lo mejor es un recurso que os puede valer también para compartir con vuestros hijos. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. Esto va a salir en la tele o algo. Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. ¿Se liga mucho con este estilo? Pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no. También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres seguir? ¿Por qué? ¿Y eso dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida.
enseñarles a establecer su privacidad y a diferenciar entre lo público, lo privado y lo íntimo. Y podemos apoyarnos en herramientas como vídeos para compartirlo con ellos dentro de el resto de estrategias que utilicemos. ¿Sí? Pues para finalizar, vamos a pasar a... Vale, tenemos un decálogo para el buen uso de Internet que os vamos a hacer llegar, que es de la Generalitat, ¿sí? Que va en la línea de lo que hemos estado hablando. Y bueno, lo que me gustaría es que nos llevemos de la sesión de hoy, en función de todos los contenidos que hemos visto, y las herramientas que tenéis ahí, que tenéis por un lado un manual de buenas prácticas y un plan de acción, que, sí, manual de buenas prácticas, donde vienen determinadas recomendaciones, y un plan de acción que me va a permitir, bueno, después de todo lo que hemos visto, decidir por qué objetivos quiero empezar a trabajar. En cuanto al uso saludable, también os vamos a enviar esta información. Y como he comentado al principio, comparto con vosotras esta herramienta de bienestar digital para las personas que no la tengan incorporado en sus terminales, que puedan, bueno, trastearla para ver un poco qué uso están haciendo, para ver cómo pueden hacer esas estrategias de dieta digital y para que también las puedan compartir con sus hijos y sus hijas. ¿Para qué? Bueno, para que sean más conscientes, porque sabemos que su percepción del uso que lo están utilizando no es real. Dicho esto, está Bienestar Digital, que sirve para iOS y para Android, Moment para iOS, por ejemplo, y Quality Time solo para Android. Y entonces vamos a desde dónde hemos empezado. ¿Sí? Nosotros, como líderes, como referentes, ¿cuál va a ser esa estrategia de autoliderazgo para desarrollar una mediación familiar efectiva que quiero realizar? Adquirir conocimientos, desarrollar mis habilidades de autoliderazgo y estrategias de mediación, liderar en mi entorno familiar y, bueno, ese plan estratégico de buenas prácticas. Aparte, ahí tenéis el manual y lo que tenemos aquí es un plan de acción que está dividido en 4 áreas. Tenemos adquirir conocimientos, que es una área en la que yo tengo influencia. Autoliderazgo, yo como referente también tengo influencia en qué habilidades, qué competencias, qué hábitos quiero incorporar yo para mejorar mi autoliderazgo. La parte de estrategias de mediación familiar, que hemos visto muchas. ¿Cuál me ha resonado? ¿Cuál quiero implementar? ¿Cuál quiero llevar a mi entorno familiar? Y uso saludable. Bueno, del manual que tenéis de uso saludable y lo que hemos estado viendo hoy, ¿qué estrategias o qué objetivos, por dónde quiero empezar a trabajar? ¿Habéis trabajado alguna vez con un plan de acción? ¿Quién ha trabajado con un plan de acción? ¿Sí? ¿Varias personas? Vale. Pues está dividido en 4 áreas. ¿Y cómo lo trabajo? Bueno, primero en la parte superior dice ¿qué objetivo? Entonces, voy a elegir una de las áreas por la que quiera empezar a trabajar, no por la que deba ni la que tenga, sino la que realmente me motive, porque si empiezo a trabajar por un área que no me motiva o no encuentro esa motivación, al final me va a costar mucho más desarrollarla. Entonces, voy a elegir una de las 4 áreas y me voy a preguntar, vale, ¿qué objetivo me quiero marcar para empezar a trabajar esa área? Por ejemplo, si hablo en el área de adquirir conocimientos, pues quizás pueda ser, bueno, pues informarme sobre alguna de las aplicaciones que hemos visto, que desconozco y que utiliza mi hija. Entonces ese es el objetivo. Por ejemplo, informarme sobre cómo funciona el TikTok, qué es el TikTok, cuáles son... cómo puedo establecer la privacidad en TikTok, qué tipo de contenidos se muestran y cómo la puedo utilizar. Por ejemplo, eso puede ser mi objetivo, conocer TikTok o abrirme un perfil en TikTok. Vale, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué acciones concretas e inmediatas voy a llevar a cabo? Bueno, pues quizás la primera acción puede ser ir a YouTube y buscar un tutorial sobre TikTok. ¿Sí? ¿Qué recursos necesito? ¿Con qué lo voy a hacer? Bueno, necesito mi móvil, mi tablet, mi ordenador
un terminal para poder acceder a Internet. Necesito conexión a Internet, ¿sí? Vale. Objetivo, no establezco cuándo lo voy a hacer, cuándo lo hago. No es un objetivo, será un deseo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a hacer esta noche. A las 10:30, cuando acueste a mis hijos, voy a dedicarle 15 minutos de 10:30 a 10:45, porque no voy a establecer solo el tiempo de comienzo de la acción, sino también voy a poner un fin. Y sobre todo en el uso de las redes sociales y de la tecnología. ¿Sí? Voy a dedicarle 15 minutos. Y es más, voy a controlar esos 15 minutos, porque si no es posible que me meta y que de repente me salga una notificación y me empiece a navegar y que se me vaya el tiempo. ¿Vale? Entonces, acoto. Y luego, ¿con quién? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, pues en este caso a lo mejor me puede ayudar mi pareja porque ya conoce TikTok. O si me puede ayudar alguien, perfecto. Entonces, con eso, yo ya tengo establecido un objetivo y un plan que me lleva a la acción, que hace desarrollar mi proactividad y, bueno, desarrollar mis habilidades de autoliderazgo adquiriendo esos conocimientos para adquirir autoridad. Por ejemplo, ¿qué os parece? ¿Bien? Porque, bueno, a mí me gustaría que no solo recibiéramos, sino que esto nos sirviera para pasar a la acción y hacer algo diferente, ¿no?, de lo que yo he hecho antes de entrar por la puerta. Entonces os invito a que penséis de estas 4 áreas en cuál quiero trabajar y cuál va a ser mi primer objetivo. Y además que lo ponga por escrito, porque si no lo pongo por escrito, ¿cómo voy a llevarlo a la acción? ¿Cómo voy a monitorizar qué lo hago, qué no lo hago? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber cómo lo voy a hacer? Y luego me voy a preguntar, fijaos aquí al final, del 0 al 10, ¿qué nivel de compromiso tengo con que voy a poner en marcha este objetivo y voy a cumplir este plan de acción? Si no es un 10, no lo voy a hacer. Si no es un 10, me voy a preguntar, ¿qué necesito para que sea un 10? Porque quizás no haya definido bien ese objetivo y tenga que revisar el objetivo y transformarlo. Y lo transformo en el que realmente, con el que realmente vaya a tener un compromiso de 10 para hacerlo, porque realmente tenga un para qué lo suficientemente motivante para que me lleve a esa acción. ¿Sí? ¿Qué os parece? ¿Os parece una herramienta estratégica? ¿Útil? ¿Sí? Y entonces ya sabéis en qué área queréis trabajar. ¿Quién quiere trabajar en el área de adquirir conocimientos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y en el área de desarrollar mis habilidades de autoliderazgo? 1, 2, 3, 4. ¿Y en la de estrategias de mediación familiar? ¿Y en la de uso saludable? Vale, pues entonces habrá que decidir. Habrá que venir mañana, por supuesto, y además habrá que decidir qué objetivo quiero trabajar en cada una de esas áreas y empezar por el primero. ¿Sí? Porque a veces un exceso de objetivos me lleva al bloqueo y a la inacción. Por lo tanto, es importante que los mantenga por escrito, que los tenga en mente, pero que empiece a trabajar uno. Y después de uno el siguiente, y que además que lo celebre cuando consiga ese resultado, para que me vuelva a motivar y que continúe trabajando en mi plan de acción, para desarrollar esa estrategia de autoliderazgo que me permita, bueno, pues liderar de una forma saludable en mi entorno familiar. ¿Qué os parece? ¿Importante? ¿Sí? ¿Vamos adelante con ello? ¿Sí? ¿Nos vemos mañana entonces? ¿Hay alguna duda? Adelante. Mañana vamos a ver con Álvaro estrategias de gestión emocional. De los bloques que hemos visto al principio, refrescaremos un poquito los puntos más importantes de lo que hemos visto hoy y luego veremos sobre todo la parte de gestión emocional, la parte de gestión emocional tanto de nosotros como padres, cuando nos vemos ante una situación en la que identificamos alguna conducta o algún comportamiento, algún uso inadecuado, pues cómo podemos enfrentarnos a esa situación con nuestros hijos para generar
comunicación, digamos, constructiva, ¿vale? Y mejorar en esa conducta, y que no sea una situación destructiva o una situación de enfrentamiento. Por tanto, trabajaremos habilidades de regulación emocional, de identificación emocional, todo lo que sería el constructo de la inteligencia emocional, tanto nuestra como de nuestros hijos, identificar emociones primarias y secundarias de nuestros hijos que puedan estar causadas por este tipo de regulación conductual de los diferentes usos de las tecnologías, y luego comunicación eficaz, habilidades de comunicación, cómo comunicarnos eficazmente, cómo identificar también bueno, pues lo que nos están diciendo nuestros hijos, y también recogeremos algunas de las cosillas que se han ido comentando, que yo me he ido apuntando, de algunas dudas y de algunas características de algunas aplicaciones concretas que creo que puede ser interesante también comentar para desarrollar también un poquito de conocimiento respecto a ellas, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Pero igual por la mañana que por la tarde? Lo mismo, Sí. repetimos por la mañana el mismo contenido que por la tarde. Podéis venir incluso por la mañana y por la tarde si quieres. Vale. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Un por segundo, estar. A mí me gustaría, Sí. antes de terminar, lanzaros un reto. ¿Quién quiere un reto? ¡Ay, madre mía! Eso, el reto es ese, el decidir poner en marcha uno de esos objetivos, ¿sí? Y que nos lo contéis, ¿sí? Cuando lo consigáis, ¿vale? Y para finalizar y sellar el aprendizaje, ya no os voy a pedir 3 aprendizajes, ¿no? Que lo interesante sería ahora que pensamos, vale, en un par de minutos, ¿qué 3 aprendizajes me llevo para sellar ese aprendizaje y que pasa a mi parte consciente? Porque hay mucha información. Entonces, un aprendizaje que os llevéis de la sesión de hoy, 1 minuto y lo reflexionamos, ¿sí? ¿Pensamos? Un aprendizaje que me lleve de la sesión de hoy. Si tenéis un boli y un papel, podéis ponerlo por escrito. Si no, cada uno que lo piense. Si tenéis un móvil en el bloc de notas también lo podéis apuntar, que también nos sirve para eso. ¿Qué aprendizajes me llevo de la sesión de hoy? Por lo menos uno. Un minuto. Si lo pensamos y ahora lo compartimos. Venga, que esto entra para examen. A ver, ¿qué aprendizaje nos llevamos? Vale, las personas que están viéndonos a través de las redes también, ¿eh? ¿Qué aprendizaje se llevan de la sesión de hoy? ¿Qué querías comentar? Bueno, no, principalmente cosas que yo he apuntado, por ejemplo, que los niños de ahora son nativos digitales. Que ay, se me da fatal esto. Y que hay que tener un control con ellos de... Bueno, no pasa nada, está bien. Muchas gracias. Vale, bueno, un por poco compartir. nativos digitales, que hemos comentado que al final es la generación que tenemos que acompañar en este aprendizaje al que nosotros nos hemos tenido que sumar por una cuestión evolutiva un poquito más tarde, y que ellos sí que nacen con esa tecnología prácticamente que nos podían enseñar a nosotros muchas veces alguna de esas aplicaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna ¿Alguien otra? más que lo quiera compartir antes de irnos? Yo algo muy cortito. He aprendido un poco, quizá me habéis ayudado a perderle el miedo a abordar la situación. A perderle el miedo a abordar la situación. Un poco con... Bueno, te lo comento yo porque tenemos que estar con el... Pero pónselo, porque es mejor que se oiga. Perder el miedo a abordar la situación con nuestros hijos, ¿no? Sí, e intentar
Claro. Es que cuando le damos estructura... Estupendo. Claro. Una cosa muy interesante que ha comentado María y que recogeremos mañana también es el hecho de que cuando se tiene conocimiento, que lo ha dicho muy bien ella, muchas veces dices, es que a mí no me gustan los videojuegos, es que a mí esto no me interesa, ¿no? Claro, no tenemos esa información, y el no tener esa información simplemente de quién es el youtuber de moda o quién es el influencer X que le gusta a nuestros hijos, esa falta de información lo que nos hace es no tener control también sobre ese contenido, ¿no? O directamente no tener un tema de conversación del cual se pueden derivar muchas cosas positivas, hablando a lo mejor de una cosa que para nosotros es intrascendente, pero que al hablarlo con nuestro hijo estamos demostrándole que nos interesamos por sus cosas también, ¿no? Y de ahí se puede derivar una conversación, aunque sea de decir, mira lo que se ha hecho este tío en el pelo, ¿no? Que se lo ha puesto rosa, ¿no? Y de ahí a lo mejor pues derivar en una conversación en la que generamos una alianza, un vínculo positivo con nuestro hijo, ¿no? De confianza. Eso lo veremos mañana, de todas maneras. El tema de los vínculos, de los estilos de apego, de la comunicación entre padres e hijos y de cómo generar ese entorno familiar positivo de confianza para poder luego, pues, hacer que nuestros hijos se sientan seguros, ¿no? en familia. Y valorados también, un poco sus inquietudes que nos pueden parecer, pues, absurdas o nimias o sin ningún tipo de sentido, pero que a ellos les valida las emociones y les hacen sentir entendidos, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que lo quiera compartir antes de irnos? ¿Sí? Adelante. Venga, una más. Uy. Es que si no, luego me echan la bronca los de la cámara. Bueno, mi aprendizaje es que más que preocuparnos es ocuparnos. No es solo no comprende nada más una preocupación acerca de lo que nuestros hijos están consumiendo, sino su entorno y sus gustos. Y es como más que un control, un acompañamiento. Eso es un acompañamiento, y además cuando me ocupo desarrollo la proactividad y pongo en el foco en lo que sí depende de mí. Por lo tanto, aumento mi círculo de influencia y mi círculo de preocupación disminuye. Por lo tanto, tengo mucha más energía pues para continuar afrontando todos estos retos que nos presentan, bueno, la tecnología y bueno, y al final la familia, ¿no? Y el poder pues desarrollar esas estrategias de mediación con nuestros hijos. Fantástico. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber aguantado como campeones y campeonas hasta el final, desde las 4 de la tarde, que es un mérito. Este aplauso os lo regalo porque la verdad es que se agradece. Mañana continuaremos con esa segunda parte. María no podrá acompañarnos, pero estaré yo con vosotros. Si alguien tiene alguna duda de alguna de las cuestiones que ha compartido María con vosotros, le puede escribir por correo electrónico. Me podéis escribir por correo electrónico, podéis encontrarme en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. María Dosil, no tiene pérdida. María Dosil, Mentor Coach. Y nada, y muchísimas gracias. Mañana más. Gracias. Bien, pues termina esta primera jornada. Mañana, como han escuchado, se hará la segunda. También habrá sesión de mañana y sesión de tarde. Hemos escuchado esta interesante explicación tanto de Álvaro García del Castillo, doctor en psicología, profesor del Departamento de Psicología de la Salud y miembro del Instituto de Investigación de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández, y también María Dosil, coaching, y mañana también estarán en este centro de congresos en la segunda sesión. Se les ha dejado incluso deberes, por así decirlo, a las personas que han participado en esta sesión. Se han llevado los deberes a su casa. Vamos a hablar con María. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por retransmitirlo y al final que esto pueda llegar a más personas. Bueno, pues mucha gente lo ha seguido a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche, con muchos mensajes que luego vais a poder también seguir. Y como decíamos, les habéis puesto también deberes, ¿no? Que es importante que los padres, las madres sepan dónde están sus hijos, sus hijas en Internet, y aunque pueda parecer que es muy complicado, que intenten entenderlo, ¿no?
Claro, al final se trata de, desarrollar la proactividad, de salir un poco de nuestra zona de confort, de entender que a veces el miedo nos bloquea, nos paraliza ante situaciones o ante, en este caso, tecnologías, redes sociales, un poco un contexto nuevo al que no conocemos y que a lo mejor pues nos paraliza el indagar, el descubrir esa información necesaria para de manera proactiva poder educar a nuestros hijos desde el conocimiento, desde esa autoridad. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, pero la idea es que aparte de que reciban esa información, que pasen a la acción y que desarrollen esa proactividad. Y que mejor que hacerlo que a través de un plan de acción, ¿no? Decir, vale, pues todo esto que he visto hoy, ¿qué es la primera cosa que voy a poner en práctica ya? Y que realmente me sirva. Porque además, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, a los padres, a las madres, sus hijos y sus hijas van a tener móvil tarde o temprano, van a estar en redes sociales y que sepamos por lo menos también, si no al 100%, pero que sepamos también qué es lo que hay y dónde están nuestros hijos. Eso es, y es que además es lo que decíamos antes, ¿no? El Internet de las cosas, la tecnología está en nuestro día a día, entonces ya no hay un mundo físico y un mundo online, sino que es un mundo en el que, se ha unificado y que tenemos que, en el cambio, intentar, pues manejarnos lo mejor posible y sobre todo adquirir todos esos conocimientos para continuar avanzando, porque esto ya no va a parar. Entonces, y sobre todo, empezar a educar desde, como hemos visto antes, edades muy tempranas. No esperar a educar cuando sean adolescentes, sino empezar a, desde esa conciencia, establecer esas normas y esos criterios de uso desde muy pequeñitos. Y, sobre todo, acompañarles, orientándoles en ese uso saludable de las TIC y redes sociales. Porque además me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que en nuestra época, hace tiempo, en la comunión te regalaban la bicicleta. Hoy casi que te regalan el móvil y un montón de aplicaciones a las que poder entrar. Claro, y eso es, la diferencia es que si te regalan una bicicleta, probablemente tengas la madurez suficiente para utilizarla, pero si te regalan un móvil y no tienes la madurez suficiente para utilizarlo, y yo como padre y madre no diseño un entorno ideal para que tú empieces a utilizar con criterio ese terminal, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Es importante, ¿no?, que el padre y la madre acompañe al niño y a la niña. Y que cuando te regalen un móvil, esto es como si te regalan una mascota o un perro, ¿no? Entonces hay determinados regalos que quizás no deberían ser regalos como tal, porque a lo mejor la otra persona no es capaz de responsabilizarse. Si el regalo lo hace la madre o el padre, pues entiendo que lo harán con el criterio de que su hijo tiene la madurez suficiente y le van a aportar las herramientas necesarias para que sepa cómo utilizarlo de una manera saludable y con responsabilidad, claro. Pues María, muchas gracias por la charla, gracias también por acompañarnos y quien quiera que te busque en las redes sociales. Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos continuemos viendo por redes sociales. Seguro que sí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues las explicaciones de María Dosil en el Centro de Congresos con esta primera jornada de la Escuela de Familia. Mañana, tanto por la mañana como por la tarde, seguirán las actividades. También por la tarde, a partir de las 4, les estaremos acompañando a través de esta página de Facebook del Ayuntamiento d'Elx para ofrecerles también esa segunda sesión que les hemos ofrecido en esta primera jornada, en este lunes. Vamos a hablar con Álvaro antes de concluir esta primera jornada. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Conclusión de todo lo que se ha vivido aquí hoy. Bueno, pues la verdad es que son muy buenas sensaciones ver que los padres empiezan a entender que se tienen que involucrar en la educación digital, ¿no?, de los hijos, porque, como hemos ido comentando durante el desarrollo de la jornada, pues los padres de nuestra generación y de generaciones anteriores han tenido que ir adaptándose al surgimiento de estas tecnologías que son tan rápidas y tan veloces y que de un día para otro pues van saliendo como setas por el campo, ¿no?, y a veces no entendemos muy bien el funcionamiento, ¿no? Es necesaria una implicación activa por parte de todos los padres para empezar a comprender cómo funcionan, de qué manera sus hijos y sus hijas se pueden estar relacionando a través de ellas, que no son necesariamente malas, pero sí que un mal uso puede acabar siendo pues potencialmente dañino para los menores, ¿no? Y además en un mundo tan cambiante en el que, si no cada día,
casi muy poco aparecen nuevas aplicaciones y la gente joven las capta el primer día. Exactamente. Los jóvenes, los menores, de los llamados nativos digitales, digamos que ya han nacido con toda esta tecnología a su alrededor, tienen una capacidad de adaptación y de uso pues que es muchísimo más elevada que la de sus progenitores mayoritariamente, ¿no? Sobre todo, como digo, los de generaciones que no han nacido con esa tecnología. Y bueno, pues los padres tienen que hacer un esfuerzo extra muchas veces, ¿no? Sumado al trabajo, sumado a pues, las preocupaciones personales, laborales y familiares que puedan tener, a veces ese esfuerzo extra requiere de por un lado, la suficiente conciencia de que es importante realizarlo, de ahí un poco la asistencia y la satisfacción que me llevo de ver que los padres sí que están respondiendo ante ello, y luego también de la motivación y el interés de querer aportar de alguna manera su grano de arena a que esa educación sea lo más saludable posible, ¿no? Mañana será la segunda jornada de esta Escuela de Familia organizada por la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales, también por la UPCA. ¿De qué se hablará mañana? Pues hoy hemos hecho una primera parte más de definir un poquito la situación, los riesgos o las conductas pues más problemáticas, y dar algunas pautas de uso saludable desde varias recomendaciones, tanto nacionales como internacionales. Y mañana nos centraremos más en qué pueden hacer los padres directamente para cuando se les da una situación conflictiva relacionada con el uso de alguna de estas aplicaciones o de estas tecnologías, pues cuál es la mejor forma de enfrentarse a ellas, ¿no? Todos estos contextos siempre generan emociones o sentimientos más o menos intensos o más o menos agradables. Hay que saber identificarlos adecuadamente, hay que saber regular nuestras emociones de forma adecuada para también comunicarnos con nuestros hijos de la mejor forma posible, para que ellos se sientan entendidos, no se sientan atacados, y sobre todo generar buenos vínculos con ellos, generar un entorno saludable en casa, desarrollando estilos educativos y estilos parentales positivos, y sobre todo generando pues o desarrollando unos apegos adecuados con nuestros hijos. Y eso es todo un poco lo que vamos a ir trabajando en el día de mañana. Pues Álvaro García del Castillo, gracias por acompañarnos por esta primera jornada, enhorabuena, y mañana estaremos pendientes de la segunda sesión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes que nos han seguido a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Elche. Mañana hay también doble sesión por la mañana y por la tarde. A partir de las 4 les ofreceremos también en directo a través de esta página del Ayuntamiento de Elche todo lo que aquí ocurra en el Centro de Congresos, en esta Escuela de Familia organizada, como decimos, por la Concejalía de Igualdad y Derechos Sociales y por la UPCA, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Gracias por habernos acompañado, por todos los mensajes que han dejado también en la página, y hasta mañana.